no nos ha dejado. Y quiero invitarlos a que puedan cerrar sus ojos y vamos a hacer una oración. Te agradecemos, Señor, en esta mañana porque tú nos permites estar juntos nuevamente, porque has traído a cada uno de los presentes con bien hasta este lugar. Te agradecemos, Señor, por la oportunidad que nos das de tener estos momentos, Señor. Te queremos pedir, Señor, para que tú nos acompañes en esta mañana, que hoy podamos, Señor, de verdad dejar estos momentos, Señor, para hacer a un lado, Señor, cualquier preocupación, cualquier aún tema laboral, Señor, que podamos de verdad tener la oportunidad, Señor, de poder escuchar acerca de ti, Señor. Muchas gracias, Señor. Jesús, te amo. Señor, te adoro. Mi luz, mi guía y mi fuerza, mi Salvador, Salvador, y te necesito. Mi vida vacía sin ti está. Tú llenas con tu poder todo mi ser. Jesús, te amo. Señor, te adoro. Mi luz, mi guía y mi fuerza, mi Salvador, Salvador, y te necesito. Mi vida vacía sin ti está. Tú llenas con tu poder todo mi ser. Y te necesito. Mi vida vacía sin ti está. Tú llenas con tu poder todo mi ser. Y te necesito. Mi vida vacía sin ti está. Tú llenas con tu poder todo mi ser. Tú llenas con tu poder. Tú llenas con tu poder. Tú llenas
Es una bendición poder estar una vez más aquí, poder compartir algunas verdades y enseñanzas que espero que puedan ser de bendición para todos los presentes. Hemos estado hablando de diferentes temas. El martes pasado, el hermano Israel Romo habló acerca de la resurrección de Cristo y mencionó acerca de evidencias tangibles de la resurrección de Jesús. Y hoy quisiera hablar acerca de un mensaje que él pidió que se pudiera transmitir a todo el mundo. Este mensaje él lo comisionó a sus discípulos poco tiempo después de haber resucitado. Dice la Biblia que él resucitó, se apareció a los discípulos varios días, y después de eso, antes de subir de nuevo con el Padre, él encomendó lo que se conoce como la Gran Comisión. Y la Gran Comisión tiene que ver con la invitación o el llamado de Jesús a los discípulos a compartir un mensaje. Pero es un mensaje de suma importancia para la humanidad, un mensaje que no tiene un valor equiparable, porque es un mensaje que puede traer salvación y vida eterna a las personas. El día de hoy quisiera compartir el tema de Jesús, mensajero de paz, y a través de este tema que podamos comprender el valor de el mensaje que él dejó cuando él vino a la tierra, cuando él ascendió de nuevo con el Padre y cuando él comisionó a los discípulos a que pudieran propagar esta palabra. Y bueno, también quiero comentar lo siguiente. El día de hoy estamos compartiendo este mensaje aquí en Citel, que está en la Ciudad de México, que está en otro continente, que está en América, a miles de kilómetros de donde aconteció todo esto. Y estamos a cerca de 2000 años de que esto sucedió. Y este mensaje fue comisionado por un carpintero a 12 discípulos, entre ellos 4 pescadores, un publicano y diferentes personas que posiblemente en su época hubieran sido considerados como personas poco preparadas para esta encomienda. Pero a pesar de que han pasado 2000 años, esto se está cumpliendo y hoy se está predicando la palabra de Dios como ejemplo aquí en la Ciudad de México. Este mensaje que fue comisionado hace 2000 años por Jesús, el carpintero, Dios hecho hombre aquí en la tierra. ¿Y por qué es tan importante este mensaje? Porque es un mensaje a través del cual el ser humano puede tener una esperanza de vida eterna. Si ponemos la siguiente diapositiva, por favor. Aquí vemos un texto que hemos estudiado ya martes anteriores, donde nos habla acerca de la llegada de Jesús a la tierra, y dice que estaban los pastores apacentando a las ovejas, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Estas palabras fueron expresadas por huestes angelicales, una multitud de ángeles que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas. Lo hemos explicado antes. Está glorificando a Dios, reconociendo su poder, su majestad. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Es decir, a través del nacimiento de Jesús, Dios venía a establecer la paz con la tierra, con los seres humanos, con las personas. Y en la tierra paz. Con la venida de Jesús, Él venía a hacer las paces con los hombres. Buena voluntad para con los hombres. Dios tiene buena voluntad para con las personas, y esto lo aplicamos para tu vida. Dios tiene buena voluntad para contigo, para con cada uno de nosotros. Dios tiene pensamientos de bien para con cada uno de los seres humanos. Y dice que al enviar a Jesús,
vino a traer a la tierra paz. Jesús, mensajero de paz. La Escritura nos dice que Él murió, Él dio su vida por los seres humanos, al tercer día resucitó, y creo que fue el tema que compartieron hace 2 semanas. Israel habló acerca de la resurrección, pero inmediatamente después de la resurrección Jesús da esta gran comisión, la cual se encuentra en los diferentes evangelios. ¿Cuántos evangelios hay en la Biblia? Hay 4: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y a través de los 4 evangelios vemos una panorámica del mismo evento en diferente óptica. Así como un acontecimiento que pudiera darse quizá aquí enfrente, lo hemos comentado, un asalto, un choque, y de pronto los que están en la acera de enfrente dan unos datos, los que están en la esquina dan otros datos, los que están aquí dentro de la empresa y se asoman dan otra información, y pareciera que no es la misma información, y de hecho no es la misma, pero está hablando del mismo evento que enriquece el acontecimiento. Unos dirán: los vi salir de la calle de allá, venían 2 carros juntos, uno se quedó parado, otro entró para acá. Los de aquí dirán: simplemente vi 2 carros chocar. El del otro lado dirá: vi una señora que se bajó lesionada. Y son relatos distintos, pero que vienen a enriquecer un mismo evento. Así hay 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Dios permite que haya 4 relatos del mismo evento: Jesús viniendo a la tierra, Dios el Hijo hecho hombre, viniendo a la humanidad para traer un mensaje de esperanza a todos los seres humanos, a través del cual aún el día de hoy nosotros podemos alcanzar la vida eterna y el perdón de los pecados. La siguiente, por favor. Cuando Jesús resucita, antes de subir y regresar con el Padre, dice la Escritura, Mateo, un evangelista, dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Vayan y prediquen este mensaje a todo el mundo. Vayan y prediquen este mensaje a todas las naciones. Todas las naciones incluye a México, y se cumple la palabra de Dios, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esto es conocido como la gran comisión, la gran encomienda, el gran llamado de Jesús a sus discípulos a llevar este mensaje a toda la humanidad. Pero veámoslo desde la óptica de otro evangelio. La siguiente, por favor. Lucas capítulo 24, verso 46. Lo voy a leer, quizá no alcancen a ver los de atrás, lo voy a leer. Dice: y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Es el mismo evento. Jesús, antes de regresar con el Padre, encomendando a los discípulos este mensaje a toda la humanidad, y que se predicase en su nombre, en el nombre de Jesús, el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Y vosotros sois testigos de estas cosas? He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo, y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Jesús regresa al Padre, pero antes de regresar, Él comisiona a los discípulos el ir a todas las naciones, predicando el arrepentimiento y el perdón de los pecados en su nombre. 2 condiciones muy importantes. Vemos el relato del Evangelio de Lucas. Y si vamos al Evangelio de Marcos, otro evangelio más,
Dice la Escritura, la siguiente por favor. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio. Mismo pasaje, mismo evento, mismo momento, relatado por otro testigo. Predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. La gran comisión: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. ¿Qué es el evangelio? El evangelio fue el mensaje que vino a predicar Jesucristo cuando Él vino hace 2000 años. El evangelio es el mensaje que Él traía desde el Padre, desde el cielo, para toda la humanidad. El evangelio fue lo que Él compartió durante su ministerio, pero no solamente durante su ministerio, sino que al morir Jesús se encomendó a los 11 discípulos, luego se añadiría un 12avo, a seguir compartiendo esta palabra, y lo vemos en los siguientes libros de la Biblia, que ellos continuaron predicando este mensaje, el evangelio. Qué importante es el evangelio, qué necesario es que entendamos lo que significa el evangelio. Aún hoy, 2000 años después, este mensaje sigue siendo predicado. Y Él mandó que se predicase este mensaje a todas las naciones. Y hoy es predicado en nuestro país. La siguiente, por favor. Dice la palabra de Dios, ahorita regresamos al evangelio, un pasaje de Isaías 48. Esto fue escrito 700 años antes de Cristo, y dice: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Es decir, la hierba se seca, las flores se marchitan, todo envejece, todo se corrompe, todo se deteriora, pero la palabra de Dios sigue vigente. Sigue vigente. Han pasado los años, han pasado los siglos, han pasado los milenios, y la palabra de Dios sigue vigente. Y dice Isaías 2700 años atrás, porque fue escrito 700 años antes de Cristo. 2700 años atrás: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Todo se acaba, todo se deteriora, todo envejece, todo se destruye, pero Dios protege su palabra. Y siguen pasando los años y la palabra de Dios sigue siendo predicada. Y la palabra de Dios sigue estando en medio de nosotros. ¿Sabes por qué? Porque Dios vela por su palabra. Dios vigila por este mensaje. Y Dios quiere que los hombres, los seres humanos, aún 2000 años después de que vino Jesús, sigan recibiendo, sigan escuchando, sigan entendiendo este mensaje a través del cual podemos tener vida eterna. La siguiente, por favor. Voy a platicar una anécdota. Un hombre ateo llamado Sidbón amasó una gran fortuna, mucho dinero. Este hombre era un escritor ateo, no creía en Dios, atacaba a Dios, condenaba la fe en Dios, pero amasó una gran fortuna, una gran riqueza. Pero dice la historia que este hombre, este escritor ateo llamado Sidbón, murió en su ateísmo, y su sobrino fue el que recibió toda la fortuna. Él recibió de la noche a la mañana una gran cantidad de dinero que él jamás esperaba que le iba a llegar. Pero al poco tiempo el sobrino de Sidbón conoce el evangelio de Cristo, conoce la palabra y se entrega a él. Y esa fortuna que hereda la emplea para la difusión de la palabra de Dios. Y ese dinero que había acumulado el ateo fue empleado para que el evangelio fuese propagado a miles de personas. Una anécdota de cómo Dios está al pendiente de su palabra y cómo Dios, aún en medio de las circunstancias adversas, vigila que este mensaje siga siendo difundido. La siguiente, por favor. En el año de 1830,
un hombre llamado Alexander Duff. Este hombre fue un escocés que se convierte al cristianismo y decide ser un misionero y decide ir a un país de otro continente. Se va a la India. De Europa viaja a la India para poder compartir el evangelio y llevar a las personas al conocimiento de Dios. Iba a un país en el cual, por ejemplo, había tradiciones donde cuando la gente moría, particularmente los hombres, cuando alguien moría, como había poligamia y el hombre tenía varias esposas, el hombre al morir lo incineraban y lo quemaban, lo mismo. Pero juntamente con él quemaban a sus esposas, aún estando ellas vivas. Se conocía como un ritual llamado el satí. Y este ritual era realizado públicamente, donde se quemaba al muerto y junto con él se quemaba a su esposa o esposas vivas. Era una situación tremendamente impactante, porque era quemado el muerto junto con las mujeres vivas y después las cenizas eran arrojadas a un río llamado el Ganges, que era considerado y es considerado por los hindúes como una deidad, porque ellos son panteístas. Para ellos todo es Dios. La creación es Dios, el río es Dios, la vaca es Dios, la rata es Dios, y adoran a la creación y no hacen una diferencia entre el creador y las criaturas. Entonces este hombre fue a predicar a la India y a través de la predicación de la palabra se acabó con el satí, esa práctica que mataba a mujeres como resultado de la muerte del esposo. Bueno, este hombre decidió ir a la India y subió una embarcación con 800 libros de su biblioteca que tenía preparados para poder estar estudiando, preparando y poder traducir material a fin de llegar a esta gente que no conocía a Dios y el camino de la verdad. Pero curiosamente, antes de llegar a la India, el barco naufragó. Se hundió la embarcación. Y juntamente con esta embarcación se hundieron sus 800 libros que él llevaba para poder evangelizar. Él y los demás pudieron nadar hasta la costa y llegaron allá. Y él dijo: Dios, ¿qué pasa? Vine preparado para predicar tu palabra a este país y ahora me he quedado sin nada. Y empezaron a mirar a ver si salía algún objeto, algún bien, alguna maleta, algún baúl que pudiera ser rescatado del naufragio. Y de pronto a lo lejos vieron un pequeño objeto que venía flotando y muchos de ellos corrieron para ver qué era. Era la Biblia de Alexander Duff. De los 800 libros que se hundieron, solamente la Biblia salió flotando y llegó a sus manos. Y él dijo: Señor, la abrazó y dijo: Señor, ahora entiendo que por encima de todas las cosas está tu verdad, está tu palabra, está tu mensaje, y tú me has traído a este lugar para que yo pueda transmitir este mensaje a gentes que tú quieres que sean salvas. Un acontecimiento verídico que aconteció en el año de 1830 en Calcuta, en la India, por un misionero escocés llamado Alexander Duff. Una evidencia, un evento que nos muestra cómo Dios vela de forma sobrenatural por su palabra, por su mensaje. Y el día de hoy tenemos la oportunidad de estar escuchándolo. La siguiente, por favor. Es una imagen que hemos visto antes: la Biblia siendo quemada, la Biblia siendo destruida, un libro perseguido, un libro aborrecido, un libro que no... Hay algo espiritual que no quiere que sea difundido, pero a pesar de ello la palabra de Dios sigue siendo propagada en todo el mundo, a pesar de toda la oposición que ha habido. Porque ¿sabes algo? Los que escribieron la palabra, los autores de la Biblia, Mateo, Marcos, Lucas, Pablo, Pedro, murieron por este evangelio.
Personas del Antiguo Testamento como Isaías, como Zacarías, diferentes profetas murieron por la palabra. Pero no solamente ellos, los que escribieron la Biblia, muchos de ellos murieron para que pudiera llegar este libro a nosotros. Y en el pasado este libro era predicado en diferentes lugares en latín. Imagínate, un lugar donde llega la gente a sentarse, si apenas masticamos bien el español y de pronto llega alguien y nos empieza a hablar en latín, Dominus, y la gente escuchando, y pues salían y entraban igual o más vacíos, porque no comprendían lo que se estaba hablando, porque se hablaba la palabra en latín y la gente estudiaba este libro en griego o en hebreo o en arameo, y no había Biblia en alemán, en español, en inglés, en francés. No había Biblias en el lenguaje vernáculo, o sea, en el lenguaje que hablamos las personas. Pero Dios puso en el corazón de traductores el llevar la palabra de Dios a la lengua de los pueblos. Pero muchos de los traductores murieron, fueron perseguidos y fueron encarcelados. Por ejemplo, la Biblia en español, dos de los traductores, Casiodoro y Cipriano de Valera, fueron perseguidos. Quisieron ser asesinados por traducir la palabra de Dios. Hombres que tradujeron la Biblia al inglés, como William Tyndale, murieron. Hombres que tradujeron la Biblia al alemán, como Martín Lutero, fueron perseguidos. ¿Cuánta gente que llevó la palabra de Dios a las personas, a nosotros, tuvieron que ser víctima de situaciones de oposición, cárceles, persecuciones? Pero a pesar de todo esto, la palabra de Dios sigue vigente. La palabra de Dios sigue siendo difundida, sigue siendo traducida, sigue siendo predicada. La siguiente, por favor. Y la Biblia fue el primer libro impreso en 1440, cuando Johannes Gutenberg fabricó la primera imprenta moderna. Primer libro en ser impreso, la palabra de Dios. Primer libro en ser reproducido por la imprenta moderna, la palabra de Dios. La siguiente. La Biblia ha sido traducida completa en más de 450 idiomas. ¿Sabes cuántos países hay en el mundo? No pasa de 200. Según algunos datos, son 194 países. Y ha sido traducida la Biblia en más de 400 idiomas completa. De pasta a pasta, del Génesis al Apocalipsis, todos los libros de la Biblia han sido traducidos completamente a 450 idiomas. Hay el día de hoy 194 países y ha sido traducido a más de 450 idiomas. Si es que países como México tenemos varios dialectos, idiomas, lenguajes y lenguas. De tal forma que en un país está la Biblia en varias lenguas e idiomas. ¿Por qué ha pasado esto? Porque Dios ha puesto en el corazón de las personas el poder llevar este mensaje a toda criatura. La gran comisión que mencionó Jesús. La Biblia ha sido traducida en forma completa a más de 450 idiomas. Y ha sido traducida en fragmentos, o sea, un evangelio, Juan, Mateo, una carta, la de Pablo, quizá a los Gálatas, a los Efesios, en fragmentos. Ha sido traducida en más de 2000 lenguas. Es el libro más reproducido, es el libro más vendido, es el libro más traducido en la historia de la humanidad. A pesar de que es un libro prohibido, el día de hoy el traer este libro en tus manos en ciertos países representaría perder tu trabajo. Aquí se permite predicar la palabra, pero hay otras naciones donde el tener este libro representaría perder trabajo, casa, familia, libertad, posesiones. Países musulmanes, países donde está prohibida la palabra de Dios. El día de hoy la gente no puede tener esto. Y tú y yo podemos tener una Biblia y podemos aún compartirla y estudiarla juntos. Es una gran bendición.
Dios ha permitido que la palabra de Dios siga siendo difundida. Y por ejemplo, un caso, Corea del Norte, un país donde se ha prohibido la palabra de Dios por tanto tiempo. ¿Sabes lo que hacían los cristianos de Corea del Sur? Elaboraban globos que traían fragmentos de la palabra de Dios en el idioma de los vecinos del norte, y en la noche los prendían y los soltaban, y los globos llevaban algún gas que permitía que pudiesen entrar al territorio de Corea del Norte y comenzar a caer. Y de esta forma los globos iban cayendo con los mensajes de la palabra de Dios, a fin de que la gente en Corea del Norte, un lugar donde ha sido perseguida la iglesia, pudieran tener acceso a la palabra. Obviamente, para hacer esto tenían que exponer su vida, los de Corea del Sur, pero no les importaba. Había tal carga, tal amor, tal disposición, que estaban dispuestos a enfrentar este tipo de oposición. Esto es reciente, está pasando en el mundo. Es decir, la palabra sigue siendo propagada, aún en medio de oposición en muchos lugares. Pero tú y yo tenemos la oportunidad de poder escuchar el evangelio de esta forma. Y la pregunta es, ¿qué tanto lo estamos aprovechando? La siguiente, por favor. Después que Juan fue encarcelado, esto nos habla del ministerio de Jesús. Jesús vino a Galilea predicando. ¿Qué predicó Jesús? El evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Este pasaje es muy importante, porque aquí nos dice que vino predicando el evangelio del reino de Dios. ¿Qué significa el evangelio del reino de Dios? Significa el mensaje para que podamos ser parte del reino de Dios, para que podamos formar parte del reino que Dios ha venido a establecer. Son las buenas nuevas, el mensaje para que podamos ser parte del reino de Dios. Y nos dice de qué está compuesto, diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Hoy yo te digo lo mismo a ti. El reino de Dios se ha acercado. Dios lo ha puesto cerca de ti. Dios lo ha traído a tu vida. Dios lo ha puesto a la mano. El reino de Dios se ha acercado. En el hebreo dice: el reino de Dios está a la mano. O sea, no solamente acercó de 1000 kilómetros a 300 kilómetros. No, la traducción dice: está a la mano. O sea, lo puedo tener en mi vida, lo puedo escuchar, lo puedo vivir, lo puedo entender. Está a la mano, se ha acercado de tal forma que está cerca de ti, próximo a ti, accesible a ti. Y hay dos condiciones: arrepentíos y creed en el evangelio. Arrepentíos y creed en el evangelio. Son dos condiciones que establece la palabra de Dios en el evangelio del reino de Dios: que la gente se arrepienta y que la gente pueda creer. La siguiente, por favor. ¿Qué significa evangelio? Lo hemos compartido antes rápidamente, pero hoy quise detenerme un poco más para hablar acerca de esto. Evangelio viene de la palabra griega evangelión, la palabra griega, que significa literalmente buenas nuevas. Buenas nuevas. Eso es evangelio, las buenas nuevas, el buen mensaje. El mensaje bueno de parte de Dios para tu vida. Un mensaje bueno. ¿Por qué es bueno? Porque a través de él el hombre puede ser salvo. Las buenas nuevas. ¿Por qué más es un mensaje de buenas nuevas? Porque es un mensaje de esperanza. Dios, a través de estos estudios, quiere traer a tu vida esperanza. Esperanza. Quizá hay gente en medio de nosotros que ha perdido en momento dado de su vida la esperanza.
Ha perdido la motivación, te has sentido decaído, te has sentido desanimado, has sentido que no vale la pena seguir adelante, te has sentido quizá con una depresión, con una tristeza profunda, has sentido que has tocado fondo, has sentido que has estado en un lodo cenagoso o en una caverna oscura y no ves la luz. Este mensaje tiene como objetivo traer a tu vida esperanza. Es el único propósito, que haya esperanza, que puedas entender que hay una oportunidad para tu vida, independientemente de dónde vengas, independientemente de tu pasado, independientemente de lo que hiciste, independientemente de lo que quedó por atrás. Hay esperanza, porque dice la Biblia que mientras hay vida, hay esperanza. Eclesiastés. Mientras hay vida, hay esperanza. Palabras de Salomón. Hay esperanza para ti. Y este mensaje es un mensaje de esperanza. Pero nos invita a dos cosas: a que nos arrepintamos y a que creamos. Son dos condiciones que establece la palabra de Dios. Es decir, si queremos alcanzar esa esperanza, si queremos alcanzar esa oportunidad que Dios nos da, hay dos condiciones: arrepentimiento y fe. Es como aquella persona que está en el agua, no sabe nadar, se está ahogando y siente que empieza a tragar agua y empieza a gritar: socorro, socorro, y le arrojan una soga. Ahí está la esperanza. Pero la condición es: sujétala y no la sueltes. La soga no va a hacer el trabajo por sí sola. La soga no va a entrar y te va a amarrar y abrazar y te va a sacar. La soga está a la mano, pero tú tienes que tomar esa soga y asirte de ella y no soltarla. Y entonces Dios te levanta. Este es el mensaje de esperanza. Que si el hombre, condiciones, se arrepiente y cree, el hombre puede ser perdonado. La siguiente, por favor. No es evangelio únicamente hablar de fe o aceptar a Cristo. Vimos que es arrepentimiento y fe. Pero mucha gente el día de hoy nada más habla de fe. Y es importante que tú escuches esto, porque seguramente tú oirás de pronto gente que te diga: nada más cree, y ya con que creas tú eres salvo, eres perdonado y eres hijo de Dios. Pero mutilan el evangelio, le quitan la mitad, que es el arrepentimiento. No es nada más fe, tiene que haber arrepentimiento y fe. Qué importante es que lo entendamos, porque si no, el día de hoy se está predicando un evangelio barato en muchos lugares, donde la gente nada más le dicen: tú nada más cree. A ver cuántos creen, levanten la mano. Ya levanten la mano 20, 30 personas. Pasen al frente, a ver, confiesen a Jesús en su corazón. Y bueno, lo confiesan públicamente y piensan que por eso ya hay una salvación, cuando muchos de ellos a lo mejor salen para seguir viviendo igual, para seguir robando, mintiendo, adulterando, fornicando, engañando, con soberbia, con rencor, con altivez. No hay un cambio de vida, no hay un cambio de corazón. Simplemente es un decir: sí creo en Él, sí lo acepto en mi corazón, pero no se arrepienten y dejan de cumplir la primera condición. Recordemos que la primera condición es arrepentimiento y la segunda condición sí es la fe. Pero si yo creo sin arrepentirme, es insuficiente. No estoy cumpliendo la condición. Es como decir: a ver, sí creo en Jesús, sí creo que Él es Dios, sí creo que Él murió, sí creo que Él resucitó, y me lleno de conocimiento y creo, y es algo intelectual. Pero no hay un cambio de vida, no hay un cambio de corazón, no hay una obediencia, no hay una integridad, no hay una rectitud, no hay un volverme a Él de corazón. Nada más es algo intelectual, es algo mental. Aprendo, entiendo, comprendo. ¿De qué nos sirve aprender? El día de hoy hay seminarios llenos de teólogos, universidades llenas de profesionistas aprendiendo verdades, pero finalmente no hay un cambio, no hay una entrega, no hay una consagración. Dios quiere que haya primero arrepentimiento y después fe, confianza.
Pero tiene que haber la condición previa del arrepentimiento, que es un cambio de vida. Pero mucha gente solamente dice creo, y por la fe soy salvo. Y el día de hoy se está predicando este evangelio mutilado, tergiversado, cambiado, distorsionado, diluido. ¿Por qué? Porque nada más hablan de fe, pero ya no hablan de la condición previa, el arrepentimiento. Y nada más le dicen a la gente, tú cree y tú dilo, confiésalo y ya tú eres salvo. Pero Jesús dijo, no todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, 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 pero yo diré, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque no hubo arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Rápidamente, el arrepentimiento viene de la palabra griega metanoeo, que significa una metamorfosis, metanoeo, que significa un cambio de 180 grados. Literalmente nos habla de un cambio radical, donde la persona deja de hacer aquello que sabe que es incorrecto, hace un alto en su vida y comienza a caminar en sentido opuesto, haciendo lo que es correcto y agradable delante de Dios. Eso es arrepentimiento. No significa el decir, ay, sí, qué bonita la palabra de Dios, ay, me emociono mucho, pero salgo y sigo haciendo lo malo. No, eso no es arrepentimiento. No significa ir con Dios y decir, Señor, perdóname porque engañé a mi esposa y soy un adúltero. Perdóname, pero salgo y lo vuelvo a hacer. Y lo vuelvo a hacer. Y lo vuelvo a hacer. Eso no es arrepentimiento. Es remordimiento, pero no hay un cambio de vida. Eso no es cumplir la condición que Dios establece. Arrepentimiento significa el hacer un alto en mi vida y decir, he estado mal, he hecho lo que es incorrecto, he pecado en contra de Dios, he dañado a mis semejantes. Hago un alto y doy vuelta en U y comienzo ahora a hacer lo contrario. Si yo mentía, dejo de mentir y hablo con verdad. Si yo robaba, dejo de robar y ahora trabajo y con mis manos ayudo a las personas que me rodean. Si yo era infiel a mi esposa, dejo de serlo y ahora busco amarla, cuidar mi matrimonio y velar por mi familia. Esto es arrepentimiento, es dar una vuelta de 180 grados. Y es algo que Dios pide para poder perdonar a alguien, que la persona haga un alto en su vida y decida empezar a caminar de una forma diferente. ¿Es difícil? Sí, es difícil. Pero si tú realmente lo quieres, Dios te va a ayudar. Dios te va a ayudar. Dios te quiere ayudar. Y Dios es el más interesado en que haya esto en tu vida. Y si se lo pides, vas a ver su ayuda para que se dé este cambio en tu corazón. Arrepentimiento. La siguiente, por favor. Tampoco es evangelio hablar únicamente de arrepentimiento y no hablar de fe, que sería el otro error de nada más decir, deja de hacer esto, deja de hacer lo otro, cambia, no mientas, no robes, no adulteres, no mates, predica, ora, ayuna, haz esto, haz lo otro y ya tú eres salvo. Falso también es medio evangelio. El evangelio es mutilado, puro arrepentimiento. Y el arrepentimiento, confiar en arrepentimiento, lleva a la gente a confiar en las obras. Arrepiéntete, cambia. Entonces la gente dice, sí, ya estoy bien. ¿Por qué? Porque ya dejé esto, porque ya dejé lo otro, porque ya estoy asistiendo, porque ya leo, porque ya oro, porque ya predico, porque ya hago misericordia. Y nada más por el cambio. No es solamente por el cambio que Dios perdona. Hay que tener fe en Jesús. Muy importante. Porque si fuera solamente el cambio, el puro arrepentimiento, lo que perdonase a la persona y le diera la oportunidad, yo pregunto entonces, ¿para qué vino Jesús a morir? Pues no hubiera muerto y simplemente que la gente se arrepintiera y ya, son perdonados. No, es que el perdón de los pecados y la salvación viene a través de lo que hizo Jesús en la cruz. Muy importante. Él murió en la cruz por ti y por mí. Él pagó en la cruz del Calvario por tus pecados y por los míos, para que aquel que se arrepiente pueda creer que mi deuda fue cubierta en el sacrificio de la cruz.
Es decir, el arrepentimiento por sí solo no salva. Y cuando hay alguien que está confiando en sus obras, sí, soy salvo porque ya no robo, ya no mato, ya no adultero, y ahora leo mi Biblia, y ahora ayuno, y ahora predico, y está ahí palomeando todas las obras. Es salvación por obras. Eso no es correcto, eso no es bíblico, porque se está gloriando de sus acciones. Y uno solo es el que se lleva la gloria, que se llama Jesucristo. Porque Él fue el que pagó por nosotros. Y Él fue el que dio su vida por ti y por mí, para que hoy podamos ser perdonados. Y por eso dice la Biblia: no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Solamente Jesús. Arrepentimiento por sí solo nos salva. Sí, tiene que haber arrepentimiento, pero la persona que se arrepiente tiene que poner su confianza en lo que hizo Jesús, en lo que Él hizo por mí, en el pago que Él llevó a cabo, en ese acto de amor donde Él derramó su sangre por mí, para darme a mí una oportunidad de vida y pagar mi deuda. Yo no sé qué deuda tenías con Dios, pero a través de la muerte de Jesús, Él paga la deuda para que el hombre pueda tener una oportunidad. Es decir, no es evangelio únicamente el arrepentimiento. La siguiente, por favor. El evangelio es muy sencillo, no es complicado. El mensaje de Dios, las buenas nuevas, no es complicado. Simplemente que el hombre se arrepienta y que el hombre cree en Jesús para vida eterna. ¿Por qué es sencillo? Porque no es muy complicado. No se requiere que tengas un coeficiente intelectual muy elevado. No se requiere que tengas quizá una profesión, una maestría, un doctorado. No se requiere que tengas mucha preparación académica, amado. Aunque hay una persona que sea iletrada, analfabeta, no le va a costar entender eso, que debe cambiar y creer en Jesús. ¿Y por qué Dios lo ha puesto tan sencillo? Porque Dios quiere que todos nosotros podamos ser salvos. Porque el evangelio no está destinado para gente iluminada, especial, superdotada. El evangelio es para todos nosotros, para personas comunes y corrientes como yo y como cada uno de los presentes. Por eso el evangelio es tan sencillo. ¿Por qué? Porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. 1 Timoteo 2:4. Es tan grande el amor de Dios por la humanidad que le ha hecho un evangelio accesible a todos los seres humanos y ha permitido que la palabra de Dios llegue a toda criatura para que todos los hombres puedan tener conocimiento de la palabra de Dios y acceso al perdón de los pecados. Quiero terminar esta reflexión hablando de un evento en la vida de Jesús. En una ocasión Jesús estaba allí en la tierra de Israel y subió con los discípulos a una embarcación. Y al atravesar el mar de Galilea, se levantó una gran tormenta. Una tormenta violenta. Una tormenta que hacía que pareciera que la embarcación iba a zozobrar, iba a hundirse, iba a naufragar. Y los discípulos gritaron espantados: ¿qué no tienes cuidado de nosotros, Señor? Finalmente Jesús le dijo a la tempestad: calla, enmudece. Y se hizo gran calma. Y llegaron al otro lado del mar, a la tierra de Gadara. Y dice la palabra de Dios, la siguiente por favor, que había un hombre llamado o conocido como el Gadareno. Y cuando salió él de la barca, Jesús, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros. Fíjate, de los sepulcros, un hombre con un espíritu inmundo. O sea, de medio de un panteón, de un cementerio, salió un hombre que venía así de medio de los sepulcros. Estaba vivo, obviamente, pero estaba en medio de los sepulcros, de donde estaba enterrada la gente. Un hombre con espíritu inmundo. Un hombre que venía muy mal espiritualmente. Un hombre que venía muy mal por la vida que había llevado. Un hombre que venía esclavizado a su pecado, esclavizado a lo espiritual, muy mal. Y nadie podía
que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle. O sea, nadie podía controlarlo. Estaba indomable, era indómito. Ni aún con cadenas. Las rompía las cadenas. Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él. Y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Sigue diciendo la siguiente. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros. O sea, lo veías por ahí gritando en medio de los sepulcros, gritando ahí, unos alaridos, dando voces en los montes y en los... La gente decía, ahí viene, allá se escucha el gadareno, ahí anda en medio de los sepulcros. Imagínate el evento, la escena, la persona. E hiriéndose con piedras, se golpeaba, se lastimaba, se laceraba, se hería. Otro evangelio dice que venía totalmente desnudo. Imagínatelo, desnudo, endemoniado, con cadenas colgándole, herido por las piedras, totalmente desquiciado por su pecado. Y cuando vio a Jesús, de lejos corrió y se arrodilló delante de él. Venía de un pasado muy oscuro, pero cuando vio a Jesús corrió a él y se arrodilló delante de él. Dice la palabra de Dios, no lo tengo aquí. A ver, ¿tenemos la siguiente? No, podemos regresarle. Se arrodilló delante de él. ¿Qué fue lo que pasó? Lo que acontece es que este hombre viene y Jesús ora por él y Jesús lo libera. Y este hombre de pronto, que había venido sin ropa, que venía con cadenas, que venía lastimado, que venía de una forma violenta, que la gente le tenía miedo, de un momento a otro es liberado, es transformado. Un milagro opera en su corazón, en su interior. Quizá mucha gente lo veía y decía, el gadareno, no, ese ya no tiene solución. El gadareno, no, si conociera su pasado. El gadareno, no, es que ha hecho tantas vilezas, no, de él ya no hay esperanza. Quizá nadie da un centavo por él. Pero Jesús se encontró con el gadareno y Jesús obra un milagro en su vida, en su corazón. La siguiente, ahora sí. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión. Fíjate, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. La gente de Gadara sale porque escucha que está pasando algo, y cuando llegan encuentran al gadareno que había estado endemoniado. Lo encuentran sentado a los pies de Cristo. Aquel que no podía ser controlado ni con cadenas ni con grillos, estaba sentado a los pies de Jesús, siendo enseñado por Jesús, escuchando la verdad, sentado. No solamente sentado, vestido. O sea, aquel que andaba sin ropa, descubierto, que nos habla quizá de una vida de promiscuidad, de inmoralidad, sin límites. Ahora estaba vestido, estaba cubierto. Dios había restaurado eso en su vida. Ahora tenía pudor en su cuerpo, estaba cubierto. Y en su juicio cabal, o sea, Dios le retornó la lucidez, la capacidad de entender y razonar. Y esto es lo que hace el pecado. El pecado nos lleva a veces a la confusión, a las tinieblas, a la desesperación, a la inmoralidad, a la violencia, a estar en medio de los sepulcros. Pero de pronto, cuando viene Jesús, nos regresa el juicio, nos da claridad, nos lleva a sentarnos a sus pies, a escuchar su palabra en su juicio cabal, y tuvieron miedo. La siguiente. Y al entrar él en la barca, Jesús, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Señor, déjame irme contigo, le decía el gadareno. Déjame irme contigo, yo no me quiero quedar aquí, yo quiero irme contigo. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa
y a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Jesús le dijo: no me sigas ahorita, no vengas conmigo físicamente, mejor ve a tu casa y testifícales, porque ellos necesitan de mí, ellos necesitan una palabra de esperanza. Y ¿sabes algo? Dios te está hablando esta palabra para que tú puedas ser un medio para poder ayudar a mucha gente que tú amas, que sabes que está perdida y que tiene necesidad de Dios. Dios quiere cambiar tu vida, Dios quiere cambiar tu corazón, Dios quiere hacer un milagro en ti, pero no nada más para salvarte a ti, sino para que tú el día de mañana puedas ser un instrumento en las manos de Dios, a fin de que otros puedan conocer de Él y puedan caminar con Él y puedan tener también una palabra de esperanza. Vete a tu casa y a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Platícales, testifícales, compárteles lo que está pasando en tu vida, los cambios que Dios ha estado operando. La siguiente, por favor. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Mira qué pasaje tan fuerte. Se fue a Decápolis. Decápolis significa 10 ciudades. Deca en griego 10, polis ciudad, 10 ciudades. Gadara era parte de Decápolis, era una entre 10 ciudades. Y dice la Biblia que este hombre gadareno se fue a todo Decápolis, a 10 ciudades, para que pudieran conocer este mensaje de esperanza. Comenzó a publicar cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Comenzó a testificar el cambio que Dios estaba operando en su vida. Y todos se maravillaban. O sea, la gente de Decápolis, todos fueron impactados por este testimonio. El Señor te ha traído aquí no solamente para que aprendas, para que conozcamos, para que digamos: sé más hoy que ayer. El Señor quiere que le amemos, quiere que le obedezcamos, quiere que caminemos con Él y quiere que un día partamos a la eternidad para estar con Él. Y quiere que tu vida y mi vida puedan ser un instrumento en las manos de Dios para poder testificar a otros y que puedan conocer este buen mensaje. Yo conocí a Jesús hace 23 años y te digo algo, yo no me atrevía a pararme delante del público a hablar. Yo estudié en la UNAM, pero aún cuando daba clase, exponía alguna clase en la UNAM, me pedían que expusiera una clase, no podía hacerlo. Pegaba una cartulina y la leía. No podía hablar en público. El pavor escénico me dominaba. Me entraban lagunas y todo lo que había leído se me olvidaba. Pero cuando Dios me salvó, Él me dijo: habla. Y por eso estoy aquí. Por eso estoy aquí. Y este mensaje que hemos compartido contigo es porque Dios tiene planes buenos para con tu vida. Y no solamente quiere cambiarte, no solamente quiere transformar tu historia, no solamente quiere hacer un milagro en tu vida, quiere que vayas a los tuyos y les des una palabra de esperanza. No estoy hablando de religiones, estoy hablando de conocer a Dios, caminar con Él y ser transformado por Él. Termino con una anécdota. Dios quiere que cambies y Dios quiere que confíes en Él. En una ocasión subieron varios alpinistas a un monte alto, una montaña muy alta. Había una comunidad que vivía en esa montaña. Era muy alta, estaban a varios miles de metros arriba del nivel del mar. Y de pronto se asomaron en un peñasco y vieron hacia abajo un abismo, hacia una caída, pero en medio de él había un nido, un pequeño nido que estaba en medio de las rocas. Y vieron que en ese nido había un huevecillo. Y dijeron: ¿de qué será ese huevecillo? Y querían obtenerlo, pero para poder obtenerlo tenían que bajar a través de cuerdas para poder tener ese huevecillo. Entonces decidieron que uno bajase para poder tomar ese huevecillo y saber de qué animal se trataba.
Prepararon el arnés, las cuerdas, pero todos eran muy grandes y muy pesados, y el hecho de ir bajando la cuerda tantos metros implicaba el peso de la persona, y todos los metros de la cuerda que iba a ir bajando iba a ir pesando cada vez más y más y más. Entonces dijeron, tiene que ser alguien muy delgado que pueda hacer esta labor. Y de pronto vieron a un pequeño adolescente que estaba ahí en esa comunidad, fuerte, atlético, chiquito, correoso, y le dijeron, hey tú, ven, te vamos a amarrar y vas a bajar para tomar ese huevecillo y traerlo. Y él dijo, ¿yo no voy a bajar. Sí, te vamos a amarrar, te vamos a bajar en cuerdas, están buenas las cuerdas, son gruesas, vas a ir con un arnés bien amarrado, no te vas a caer. Y él dijo, ¿yo bajar? ¿Cómo crees? Sí, mira, somos expertos, vamos a tomar las cuerdas, varios las vamos a sujetar, poco a poco vas a bajar. Y él dijo, yo a ustedes no los conozco. Mira, por favor ve, aquí hay tanto dinero, es para ti. Este dinero es para ti, si vas. Y él dijo, ¿de qué me sirve el dinero? Si me sueltan a medio camino, ¿de qué me va a servir ese dinero? Yo no bajo. Y le dijeron, por favor, tienes que bajar. Y él dijo, una condición para que yo pueda bajar, una sola. Y los alpinistas le dijeron, ¿cuál? Y él les dijo, llamen a mi papá y que mi papá sea el que tome la cuerda y que mi papá sea el que me baje y el que me suba. ¿Por qué dijo esto este hombre, este jovencito? Porque él confiaba en su padre. Él conocía el corazón de su padre. Él sabía que su padre jamás iba a soltar la cuerda. ¿Sabes algo? Podemos confiar en Dios. Él jamás va a soltar la cuerda. Si tú la tomas, Él jamás la va a soltar. Él dio su vida por ti. Y aún en la cruz del Calvario, Él permaneció fiel por amor a tu vida. Si tú te arrepientes y crees en Él, tú puedes tener una nueva oportunidad. Y Dios quiere hacer una obra en tu vida. Y Dios quiere usarte para que otros más conozcan las buenas nuevas. ¿Por qué no cerramos nuestros ojos un momento? Terminamos con una oración. El Señor está aquí. Y cada martes Dios ha tenido una cita contigo. Yo sé que hay muchas cosas en tu cabeza, quizá pendientes laborales, quizá situaciones que debes realizar, problemas, conflictos familiares, quizá recuerdos del pasado, de cosas que hiciste, de cosas que viviste, de cosas que te hicieron quizá cuando eras adolescente, cuando eras niña, y están en tu cabeza y te dan vueltas, te distraen tu caminata, te llevan a tener conflictos. Quizá aún a través de las enseñanzas tú has recordado eventos e incidentes que has llevado a cabo no buenos, errores, tropiezos, aciertos también, logros y triunfos. Pero quiero enfocarme a quizá eventos en los cuales erraste, viste lo malo, que te han llevado a pensar quizá que no hay esperanza, que no hay dignidad, que está todo perdido, o que no eres valioso o valiosa para Dios. Yo te digo algo, el Señor ha venido hasta aquí por ti. El Señor ha venido a buscarte. Así como Él fue a Gadara y atravesó ese mar de Galilea, sin que hubiese oposición, porque la hubo previa a que Él llegara a Gadara. Y así hay oposición en tu vida y ha habido dificultades, pero Dios ha llegado a buscarte. Dios te está llamando. Dios tiene interés por ti. Y quizá tu pasado está enmarcado como el gadareno por actos de inmoralidad, por violencia, por rebeldía. Yo no conozco, yo no sé.
Dios sí lo sabe, también tú. Pero te digo algo, cuando este gadareno tuvo un encuentro con Jesús, él fue transformado, él fue cambiado, él fue regenerado. Y podemos ver un hombre nuevo sentado a los pies de Cristo, escuchando la palabra de Dios, aprendiendo de Jesús y siendo un misionero. Y ser misionero no es tener un título y ponerte una toga, una túnica. Ser misionero simplemente es decir: hay esperanza. Dios me cambió, Dios me transformó y también puede transformarte a ti. Y él fue un misionero para Decápolis. 10 ciudades se maravillaron por el cambio que Jesús había operado en su vida. No estoy hablando de religión, estoy hablando de un Dios vivo que cambia corazones, vidas, y transforma el pasado y te da una nueva esperanza hoy y en la eternidad. El Señor nos habla todo esto, y aún 2000 años después de Jesús permite que su palabra siga siendo propagada y compartida. ¿Sabes por qué? Porque Él es bueno, porque tiene buena voluntad y sobre todo porque te ama y tiene pensamientos de bien para con tu vida. Muchas gracias, Padre, por lo que nos hablas. Muchas gracias por tu evangelio. Muchas gracias porque diste a Jesús, Señor, por nosotros. Y ahora lo que hacemos, lo que vivimos es por amor y por gratitud a lo que tú hiciste por nosotros. Oh Padre, permite que tu Espíritu Santo, Señor, siga tratando con cada uno de los presentes, Señor, y cumpliendo tus propósitos en nuestras vidas. Muchas gracias por este tiempo que tú nos das, Señor. Muchas gracias. Oportunidad me diste, Señor, una nueva oportunidad me diste, Señor. Caminaba en camino de muerte, pero tú una nueva oportunidad me diste, Señor, una nueva oportunidad me diste, Señor, una nueva oportunidad me diste, Señor. Caminaba en camino de muerte, pero tú una nueva oportunidad me diste, Señor. Un cambio total tú hiciste, Señor, un cambio radical tú hiciste, Señor, cosas nuevas tú me enseñaste, pues una nueva oportunidad me diste, Señor, una nueva oportunidad me diste, Señor, una nueva oportunidad me diste, Señor. Caminaba
haciendo. Me diste, Señor, Danos una nueva oportunidad. un cambio total. Él transforma todas las cosas, Tú hiciste, Señor, independientemente del pasado, independientemente del pasado. Él cambia todas las cosas. tú hiciste, Señor, La cuerda está lanzada. cosas La condición es: arrepiéntete y cree lo que Él hizo por ti. pues una nueva Oportunidad me diste, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por este tiempo. Gracias por este espacio. Gracias por cada vida, Señor, que tú permites que esté el día de hoy, Señor. Y tú haz la obra que el hombre no puede hacer, Señor. Tu Espíritu Santo, Señor. Los corazones. Muchas gracias por todo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues nuevamente muchas gracias por haber asistido. Esperamos podernos reunir el próximo martes y pues pidiéndole a Dios que Él siga haciendo la obra en sus corazones. Muchas gracias.